hemodiálisis y embarazo. Adelante, doctora, bienvenida. Bueno, buenas tardes. Yo creo que la mayoría de ustedes ya me conocen. Desde hace 8 años que regresé a este hospital como médico adscrito, soy la encargada de la clínica de hemodiálisis en el turno matutino. El tema que me han pedido el día de hoy desarrollar, sintetizar para ustedes, es el de embarazo y hemodiálisis. Es justo decir que voy a ser muy puntual respecto a este campo, porque es un subtema en realidad de un bagaje de conocimientos que tenemos en cuanto a lo que es la enfermedad renal crónica y el embarazo, ¿sale? Bueno, han pasado varias décadas desde que en 1934 Kundler y Standler, dos expertos en la materia, expresaban puntualmente en la principal revista de divulgación científica del momento que todas las pacientes con nefritis crónica que estuvieran en edad reproductiva y se embarazaran deberían de ser llevadas al término de ese embarazo y esterilizadas. Ya desde entonces han ocurrido grandes avances en la terapéutica y en el bagaje de conocimientos que nosotros tenemos al respecto, y esos avances se han reflejado en opiniones completamente o diametralmente opuestas a estas. Ya en 2015 Cabidú decía que las mujeres en diálisis deben de ser bien aconsejadas sobre el embarazo, sobre que este es posible, sobre que sí corren mayores riesgos que la población general, pero que las tasas de éxito en la actualidad ya superan el 75%. Y bueno, la agenda básicamente voy a tratar de ir rápido, 6 puntos. Y vamos a abarcar lo que es un panorama histórico, sobre todo de la medicina basada en evidencias que tenemos hasta el momento, en la gestante con enfermedad renal crónica, un poco de epidemiología general y de la fertilidad en mujeres con enfermedad renal crónica, indicaciones de inicio de terapia sustitutiva en mujeres con enfermedad renal crónica gestantes, los principales resultados materno-fetales investigados en este tipo de pacientes y las estrategias de tratamiento, cómo varían. Bueno, este es un cuadro que me di la tarea de construir, es una semblanza histórica bibliográfica del embarazo en mujeres con enfermedad renal crónica, y vemos cómo desde 1960 hasta la actualidad hemos pasado de reportes de un único caso a cortes prospectivas que comparan desenlaces de acuerdo a estrategias de terapia distintas. El primer caso de éxito en una mujer con enfermedad renal crónica en hemodiálisis reportado fue por Herwin en 1965 en Estados Unidos. De ahí se siguieron otros autores, yo solamente aquí les puse dos, los dos de ellos norteamericanos, y durante 20 años no se llegó a evolucionar a una serie de casos. Ya en 1980, la era EDTA en Europa logró juntar una serie de casos de 16 pacientes, y luego en Estados Unidos todos estos autores, ella recientemente homenajeada póstumamente, ya juntaron series de casos de entre 14 y 45 pacientes. Por supuesto que entre todos estos hay un montón de reportes de casos y de series de casos adicionales, ¿no? En 1990 ya empezaron ahora sí a ver las primeras cortes de carácter retrospectivo que comparaban desenlaces de acuerdo a tiempo, y específicamente de tiempo de 18 a 20 horas o inferior al mismo. En Arabia Saudita la más ilustrativa de 27 pacientes, y en Estados Unidos la más larga de 344 pacientes. A partir de la década del 2000 ya las cortes empezaron a ser prospectivas o ambispectivas y compararon desenlaces no solamente en relación a tiempo de tratamiento en horas o en número de sesiones de hemodiálisis semanas, sino también en cuanto a niveles de objetivo. Otros resultados maternos que también fueron investigados fueron de acuerdo al tipo de terapia, es decir, tasas de éxito o tasas de desenlaces adversos en pacientes que estuvieran en diálisis peritoneal comparadas con aquellas que estaban en hemodiálisis, o con respecto al tiempo de concepción al inicio del tratamiento sustitutivo. Esto es, en pacientes que eran incidentes, que primero se embarazaron y después iniciaron terapia sustitutiva, o bien pacientes que ya estaban en hemodiálisis y después iniciaron terapia sustitutiva. Y bueno, nada más para que no se les haga extraño ver el nivel de evidencia. Todo lo que se refiere a enfermedad renal crónica y embarazo es una evidencia muy heterogénea que apenas alcanza en la mayoría de los casos un grado 2A de recomendación de experto. ¿Por qué? Bueno, porque no existen ensayos clínicos aleatorizados en estos temas. La mayoría
son cortes observacionales prospectivas grandes, como ya se los ilustré en la semblanza histórica. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. El embarazo es un evento que no se puede aleatorizar, ocurre arbitrariamente en una mujer en la etapa reproductiva, y la otra es, no es ético y es muy complejo aleatorizar estrategias de tratamiento. El embarazo, además, en la enfermedad renal crónica, como vamos a ver a continuación, es un evento sumamente raro y por lo tanto altamente susceptible a sesgos de publicación, sobre todo reportándose los casos de éxito y casi nunca los casos de no éxito. En cuanto a epidemiología, vamos a hablar primero de la fertilidad de la mujer en hemodiálisis. Hay que ponerla en perspectiva con respecto a la fertilidad de la mujer sana a nivel mundial. Todos sabemos que la fertilidad de la mujer sana a nivel mundial ha venido disminuyendo al transcurso de las décadas, ¿sí? Pero específicamente la de la mujer, por eso la infraestructura, las máquinas de hemodiálisis, etcétera, ¿no? Entonces, en las pacientes en hemodiálisis con enfermedad renal crónica, si bien la fertilidad y la tasa de nacimientos vivos ha incrementado, nunca se acerca a la de la población sana, ¿sale? Aquí les traigo, para que nos demos una idea bien clara de eso, que con respecto a la población general se estima que la tasa de fertilidad de las trasplantadas renales con trasplante exitoso, obviamente normofuncionante, es apenas una décima parte de aquellas mujeres sanas, y el de las mujeres en hemodiálisis es apenas una centésima parte. Aquí, ¿me lo regresas? Aquí les traje el dato de la tasa de fertilidad en México desde 1930 hasta el 2000. Son los datos más recientes con que contamos, y podemos ver cómo, como ya les decía, la tasa de nacimientos por mujer de 7 que estaba tasado en 1930 ha venido disminuyendo a partir de la década de 1970 hasta llegar a ser en el 2020 de 2.6 nacimientos por mujer. Si la tasa de fertilidad de la mujer en trasplante es una décima parte, pues es de 0.26 nacimientos por mujer, y la de las mujeres en hemodiálisis es de 0.026. Y por último, la frecuencia de embarazo a nivel mundial de la mujer específicamente en hemodiálisis, ¿sale? No solo con enfermedad renal crónica, sino que está ya en hemodiálisis, es del 1 al 7%. Y el embarazo es más común en mujeres en hemodiálisis que en diálisis peritoneal. Aquí los principales datos reportados por la cohorte de ANS-Data: 1.07 por cada 100 pacientes por año, y específicamente 2.54 de los pacientes en hemodiálisis y 1.06 de las pacientes en diálisis peritoneal. En Europa, el Reino Unido es quien arroja la epidemiología más importante, y la tasa de embarazos es de 1.4 por 1000 pacientes por año, mientras que en Estados Unidos, como representante de América, es el más alto, de 19.3 pacientes por año en pacientes en hemodiálisis y 9.3 pacientes por año en pacientes en diálisis peritoneal. Finalmente, esto que se traduce en un valor de éxito, la tasa de nacidos vivos a través del tiempo de pacientes con enfermedad renal crónica de hemodiálisis. Vean cómo ha mejorado estrepitosamente de las décadas de los 70 hasta la década de 2010-2020. De un 23% de nacidos vivos que se lograba en 1970, hemos pasado a un 78%, ¿sale? Y si queremos hacerlo más específico, comparemos la tasa de nacimientos en 1990 de Estados Unidos y en 1995 en esa misma nación, como pasamos de un 27% a un 62%. Y en Japón, de un 49% en 1990 a un 78% en 2019. En cuanto a los principales desenlaces maternos investigados, la epidemiología nos dice que la mortalidad materna está prácticamente abatida en las mujeres con enfermedad renal crónica en hemodiálisis y es de 0.4%, ¿sale? Mientras que la tasa de anormalidades congénitas es la de la población general, es del 2%, y la tasa de preeclampsia es la única que sí es más frecuente y llega a ser hasta el 25%. Y bueno, ya pasando a este otro rubro, indicaciones de inicio de terapia renal sustitutiva en mujeres con enfermedad renal crónica gestante. Bueno, es justo decir, o es muy preciso decir, que debemos siempre evaluar la respuesta inadecuada del riñón al estado de embarazo, y que eso no se hace
con un solo parámetro, ni bioquímico ni clínico, y que además se hace con muchos parámetros y que estos parámetros deben ser evaluados en sus tendencias o trayectorias, ¿sale? Entonces, un boom, por ejemplo, arriba de 50 no debe ser el único parámetro para iniciar. Hay que checar todas las otras indicaciones clásicas de hemodiálisis urgente, como por ejemplo la hipercalemia refractaria, la sobrecarga hídrica, la presencia o ausencia de acidosis, de polidramnios y el descontrol de la presión arterial que pueda tener una gestante con enfermedad renal crónica y que nos puedan llevar a indicar el inicio de terapia de la terapia sustitutiva. Y bueno, una vez que ya hemos decidido con nuestro juicio clínico que la paciente necesita iniciar terapia sustitutiva, ¿qué tipo de terapia sustitutiva indicar? Es muy fácil, simplemente dividir a nuestras gestantes en aquellas pacientes que ya se encuentran en diálisis y en las que van a iniciar por primera vez. Las pacientes que ya se encuentran en diálisis, bueno, no hay más que seguir la modalidad de tratamiento que ellas tengan en el momento que las estamos diagnosticando. Si están en diálisis peritoneal, y si están en hemodiálisis. Y esto al menos hasta la etapa más avanzada de su embarazo, ¿sí? Ya sabemos que las pacientes en diálisis peritoneal suelen hasta el tercer trimestre tener una dosis o liberar una dosis insuficiente mediante esta modalidad. Mediante esta modalidad y suelen requerir su paso a hemodiálisis, ¿verdad? Pero hay que tratar de prolongarlas el máximo posible. Y en pacientes que inician de nuevo, bueno, en el centro, como vemos, la preferencia de la gestante, si ella quiere diálisis peritoneal o si ella quiere hemodiálisis, y luego la disponibilidad de nuestros recursos. Si de lo único que disponemos es de diálisis peritoneal, bueno, esa será la terapia que ofertemos. Luego, la eficiencia esperada del tratamiento con respecto a la fase de gestación también. Lo que ya les comentaba, generalmente en el tercer trimestre la diálisis peritoneal suele no alcanzar metas, ¿sale? Y la fase de gestación, otro aspecto muy importante, ¿por qué? Porque bueno, ya hacia el final de la evolución del embarazo, sobre todo en el pretérmino tardío que abarca por ahí de la semana 34 en adelante, o de la 32 incluso, quizás los riesgos del inicio de terapia sustitutiva no superen el beneficio que va a recibir la paciente de incluirla al programa, ¿no? Y entonces ahí quizás lo más juicioso sea llevarla al término de su embarazo, ¿sale? Y finalmente los riesgos de perder la función renal residual. Y aquí al respecto ustedes saben que yo siempre he pensado que la pérdida de la función renal residual que sucede más comúnmente en hemodiálisis en realidad no se debe a la técnica en sí, sino al mal manejo que nosotros hacemos de la prescripción de ultrafiltración y de la valoración del peso seco de la paciente, ¿sabe? Como las pacientes en diálisis peritoneal tienen un seguimiento menos estrecho y les metemos menos frecuentemente mano, pues preservan mejor su función renal residual que las de hemodiálisis, que tenemos 3 oportunidades a veces por semana de ultrafiltrarles de más. Y bueno, este es el único, en este cuadro es lo único que voy a decir comparando la diálisis peritoneal con la hemodiálisis, porque bueno, el tema es hemodiálisis y específicamente en el embarazo. Basta decir que las pacientes que están en hemodiálisis suelen requerir menos restricciones dietéticas que las pacientes que se encuentran en diálisis peritoneal, pues bueno, porque la eficiencia de la diálisis suele ser mayor. Y luego porque también logran un mejor control de volumen, porque tienen mayor eficiencia para ultrafiltrar en poco tiempo, pero lo cual también tiene sus riesgos. Y bueno, que la diálisis peritoneal tiene mayor riesgo de retraso o de restricción del crecimiento intrauterino, ¿sale? Estos son los principales desenlaces investigados en la mayoría de los estudios con los que hasta el momento contamos. En cuanto a los riesgos maternos, progresión de la enfermedad renal crónica, incidencia de preeclampsia, eclampsia y otros trastornos del embarazo asociados, y la probabilidad de parto por cesárea. En cuanto a los fetales, lo que principalmente se reporta es el retraso del crecimiento intrauterino, pequeño para la edad gestacional, bajo peso al nacer, parto pretérmino y polidramnios. Todos estos desenlaces se evalúan o se comparan con respecto a la modalidad de terapia sustitutiva, diálisis peritoneal versus hemodiálisis.
a los componentes de la prescripción de hemodiálisis, sobre todo a los objetivos BOOM o al tiempo de tratamiento que otorguemos, y con respecto también a la optimización del manejo de los factores de riesgo modificables, como por ejemplo el manejo de la preeclampsia y el manejo de la anemia y de los trastornos calcio-fósforo. Y bueno, voy a hablarles específicamente, voy a tratar de mostrarles los dos estudios de corte más representativos que comparan los niveles de BOOM y la duración y frecuencia de tratamiento en cuanto a desenlaces fetales. Y vamos a comenzar con este estudio de Hidedewich, publicado en el JASN en 2017. Esta es prácticamente la única comparación que existe de dos cortes, una de ellas prospectiva, la canadiense PREKIT, y la corte histórica norteamericana ARPD. Si se fijan aquí, el número de pacientes en la corte canadiense es de 22 versus un 70 pacientes en la corte norteamericana. Y vemos que los desenlaces que ellos investigaron fueron tasa de nacidos vivos y edad gestacional con respecto a la dosis de tratamiento. Si ustedes ven aquí el tiempo en diálisis, la dosis de tratamiento medida como tiempo en diálisis, fue diferente de manera estadísticamente significativa en la Corte de Toronto, que fue de 43 más menos 6, comparada con la Corte de Estados Unidos, que fue de 17 más menos 5. Después de hacer varios análisis se dieron cuenta que la edad gestacional en una y en otra corte también era diferente de manera estadísticamente significativa, teniendo las pacientes de la corte canadiense una edad gestacional promedio de 36 versus una edad gestacional de 27 semanas, lo cual, como vemos, también alcanzó significancia estadística. Hicieron otro análisis adicional dividiendo en tertiles el tiempo de tratamiento entre aquellos que recibieron de 0 a 20 horas de terapia contra aquellos que recibieron de 21 a 36 y aquellos que recibieron de 37 a 56 horas, y vemos cómo efectivamente la tasa de nacidos vivos llega hasta el 85% entre mayor tiempo o mayor horas de hemodiálisis se otorgaba. Es importante aclarar que en la corte anterior no se nos dieron datos sobre el BOOM promedio de las pacientes, no se nos dieron datos sobre la presencia o ausencia de función renal significativa, renal residual significativa, y tampoco de los comórbidos de las pacientes que se incluyeron. En cuanto a esta serie de este otro estudio, este estudio de Piccoli es en realidad un metaanálisis, o quiso hacer una revisión sistemática y metaanálisis, pero se quedó en revisión sistemática y metaregresión, debido a que la mayoría de los estudios que incluyó fueron serie de casos y reportes de casos. Y incluye casi todos el bagaje de reportes que hubo hasta ese año, ¿sí? Como vemos, lo que ellos trataron de investigar también fue la dosis de hemodiálisis en horas y en días por semana de hemodiálisis con respecto al outcome de parto pretérmino y producto pequeño para la edad gestacional, ¿sale? Aquí vemos que la mayoría de las pacientes incluidas, o la mayoría de los estudios incluidos, el mayor tiempo de tratamiento dado en los estudios incluidos fue de 40 horas en los pacientes que venían de la corte canadiense, y varias aportaciones de otros muchos que solamente tenían 10 horas por semana de hemodiálisis. Mientras que en cuanto al número de sesiones, el mayor número de sesiones otorgado fue de 6 y el menor número de sesiones otorgadas fue de 3. Afortunadamente fueron, digamos, pocos los estudios que contribuyeron con esas horas de hemodiálisis. Y bueno, en la metaregresión, la doctora Piccoli y su grupo de colaboradores vieron que la proporción de pacientes con el outcome pretérmino era menor a mayor duración de diálisis, cuantificado como hora semana. Sin embargo, vemos que la P apenas alcanzó la significancia estadística y que la relación fue débil, ¿sí? Pero cuando analizaron ahora la proporción de productos pequeños para la edad gestacional con respecto a la duración de diálisis también en horas semanas,
se dieron cuenta que a mayor número de horas, menor proporción de productos pequeños para la edad gestacional, y esta significancia fue más profunda, y la R de correlación, una disculpa porque aquí debería decir R cuadrada, pero no encontré nunca el cuadrado, fue intermedia de 0.54. Y finalmente, cuando analizaron la dosis de diálisis por número de sesiones semana, se vio que la proporción de productos pequeños para la edad gestacional disminuía drásticamente cuando entre más número de sesiones de hemodiálisis otorgaban. Y ESAPE también tuvo mayor profundidad, y su R de correlación fue muy alta, de 0.84. Este estudio se los quise mostrar. Es en realidad una serie de casos de 6 pacientes. En ellas sí nos reportan la dosis de hemodiálisis tanto en tiempo, tanto en número de horas prescritas por semana, como en horas esta corte es de 6 pacientes, pero es de hemodiálisis nocturna, por eso se las quise mostrar. Y como les digo, nos muestran la dosificación de acuerdo a horas por semana, y nos muestran también los objetivos o los niveles BUM que se alcanzaron en estas 6 pacientes. Fíjense bien cómo el número de horas prescritas previo a su inclusión, o previo a su embarazo, perdón, era ya alta, de 36 más menos 6, como les digo, era hemodiálisis nocturna, ¿sale? Y después de embarazarse, les subieron a 48 más menos 5. ¿Qué originó esto? Valga decir que estas pacientes todas eran prevalentes de hemodiálisis y tenían ya alrededor de 3 años en terapia sustitutiva. Ninguna tenía una función renal residual significativa. Por paciente podemos ver que aún con esas gran cantidad de horas de hemodiálisis, y por lo tanto niveles de BUM, como más adelante les presentaré, objetivo muy bajos, prácticamente normales, se siguió presentando un outcome adverso. Específicamente siguieron presentando prematuros casi extremos y con bajo peso al nacer. O sea, si estamos hablando que eran 6 gestas en 5 pacientes, por eso se repite el número 2, pues prácticamente el 20% presentaría el outcome, ¿no? La siguiente, por favor. Vean aquí, estos fueron los BUMs a lo largo de los 9 meses de las pacientes, y podemos ver cómo estaban prácticamente dentro de la normalidad, ¿no? Eso originó, eso sí, que las presiones arteriales, como ya sabemos que es típico o esperado en hemodiálisis nocturnas, estuvieran a lo largo de toda la gesta dentro de lo normal, tanto la sistólica como la diastólica, que se nos cayera el fósforo de manera estrepitosa y que hubiera necesidad de suplementación desde inicio. Y finalmente, como los niveles de hemoglobina también prácticamente se mantuvieron en meta en todas las pacientes con bajos requerimientos de eritropoyetina. Ese es como un estudio que yo considero puente para los últimos nuevos, que ya nos hablan ahora sí de promedios de BUM maternos a lo largo de la terapia, ¿sí? Y el primero de ellos lo reporta Asamiya en Kidney International en 2017. Este autor, y de hecho la serie de casos es japonesa, por complexión mucho más parecida a nosotras que la canadiense y la norteamericana. Es una serie de casos retrospectiva de 28 mujeres también prevalentes de hemodiálisis, que tenían función renal residual, muchas de ellas, en las cuales se correlacionó el nivel de BUM materno y los desenlaces de peso al nacer y edad gestacional, así como la tasa de nacidos vivos. En este corte es importante recalcar que la dosis de hemodiálisis en horas y el número de sesiones por semana se asignó tomando muy en cuenta la función renal residual de las pacientes y el tiempo que ellas tenían en hemodiálisis, otorgándoles menos dosis a las pacientes que tenían función residual arriba de 500 y que tenían menos tiempo en hemodiálisis, ¿sale? Y vemos aquí cómo las características basales de las pacientes más importantes, como la edad,
el tiempo en diálisis y la dosis de horas prácticamente no alcanzó ninguna diferencia entre lo que ellos catalogaron como el grupo exitoso, que estaba compuesto por 18 pacientes de las 28, y el grupo no exitoso, que estaba compuesto por 10 pacientes del grupo de 28. Vean cómo los outcomes en los niveles de hemoglobina, por ejemplo, sí fueron diferentes, siendo menores en el grupo no exitoso de manera estadísticamente significativa. El peso del producto también fue menor de manera estadísticamente significativa, y los niveles de BUN fueron diferentes estadísticamente significativos. Vean cómo en el grupo exitoso el nivel de BUN que se obtuvo, prácticamente todas las pacientes estuvo abajo de 50, mientras que en el grupo no exitoso estuvo arriba de 50 y prácticamente arriba de 60. Entonces ellos se dieron a la tarea de hacer una regresión lineal, un análisis de regresión, y encontraron que el nivel de BUN tenía una buena correlación tanto con el peso al nacimiento como con la edad gestacional, y hicieron estas gráficas de correlación porque ellos lo evaluaron justo, por ejemplo, en esta de proporción de peso al nacer el 1500 y en la de edad gestacional de 32 semanas, bueno, porque se sabe ya por conocimiento de ginecología y obstetricia que los productos arriba de 1500 gramos al nacer y mayores de 32 semanas de gestación, o que alcanzan las 32 semanas de gestación, van a tener los mismos o la misma frecuencia de outcomes negativos que van a tener la misma frecuencia de outcomes negativos, tanto si son hijos o están siendo gestados por una mujer con enfermedad renal crónica o no. O sea, que ya a partir de la semana 32 y de los 1500 gramos, la uremia o el grado de uremia, el medio urémico de la madre, no va a influir más en la frecuencia de los desenlaces negativos, ¿sí? Entonces, por eso ellos investigaron la proporción de pacientes con un peso al nacer arriba de 1500, y vieron que la mayoría de las pacientes que alcanzaban ese peso, o de los productos de las pacientes que alcanzaban ese peso, tenían niveles de BUN abajo de 49. La siguiente, por favor. Y una edad gestacional arriba de 32 o de 32, tenían la mayoría de esas gestantes un BUN promedio de 48. Y así es como llegamos a la recomendación actual de que nuestro BUN promedio siempre debe ser abajo de 50, ¿sale? El nivel de BUN materno menor a 50 durante el embarazo se asocia a desenlaces exitosos. El nivel de BUN materno se correlaciona negativamente con el peso al nacer y la edad gestacional. Esto es, a mayor BUN, menos peso y menos edad gestacional, probablemente va a alcanzar el producto de la gestación. No hubo diferencias, como vimos, está muy claro, en el número de horas y en el número de sesiones por semana de estas pacientes. Y esta otra, para reafirmar lo anteriormente dicho, en el 2018 de Luders, es una corte brasileña, de 93 pacientes, todas ellas en hemodiálisis y captadas del 2000 al 2017, donde identificaron factores de riesgo para tasa de nacidos vivos y prematurez y peso al nacer, esto como un outcome compuesto negativo. Prematurez específicamente extrema, que como todos sabemos, o si no sabemos recordemos, que es abajo de la semana 28 de gestación. Y vemos que las características basales de las pacientes con resultados adversos exitosos tuvieron diferencias significativas. Específicamente me refiero a edad, a comórbidos y función renal residual y a tiempo en diálisis. Y en esta gráfica les estoy señalando el BUN promedio que tuvieron. Ellos también los dividieron en pacientes con resultados adversos y pacientes con resultados favorables. Y vieron que el BUN entre las dos era significativamente diferente, estadísticamente significativo, era diferente, pero el número de horas apenas alcanzaba la significancia estadística, o sea, era prácticamente igual que en la corte anterior, ¿no? Y ellos, en cuanto a los desenlaces, vieron que en cuanto a los desenlaces compuestos investigados de prematurez y peso fetal, el mayor predictor, o el más importante, aunque no el único, fue la presencia de
preeclampsia, ¿sí? Y la presencia o ausencia de preeclampsia está muy relacionada con los niveles de boom. Como vemos, en ausencia de preeclampsia la probabilidad de un resultado exitoso fue del 93.6%. En esta gráfica de sobrevida, entonces ellos partieron a la corte en cuanto a aquellas pacientes que tenían un boom mayor o menor de 35 y vieron que aquellas pacientes con un boom menor de 35, en rojo se los remarqué, permanecían libres del outcome fetal adverso, la mayoría de ellas, a diferencia de las pacientes con un boom abajo de 35, y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Aquí tenemos el log rank. Entonces también se dieron a la tarea de investigar la sensibilidad de ese valor de boom para detectar o para predecir los outcomes, el outcome negativo, y vieron que un boom abajo de 35 tenía una sensibilidad del 88.2%, o sea, muy buena sensibilidad para predecir si la paciente iba o no a presentar el outcome fetal adverso, con un área bajo la curva bastante buena, moderada, de 0.69, casi 0.7. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que en esta corte, por ejemplo, solamente 2 pacientes con un boom abajo de 35 tuvieron un producto con bajo peso y prematurez extrema. Finalmente quiero presentarles esta experiencia a nivel de nuestro país. Esta experiencia es del INPER en México, otorgada por la doctora Claudia Orozco, que es líder en este tema. Como ustedes saben, el INPER es el Instituto Nacional de Perinatología, atiende alrededor de 3.800 a 4.000 embarazos por año, y el 90% de esos embarazos son de alto riesgo. Tienen ellos una clínica de enfermedad renal crónica y embarazo bien establecida, y tienen una unidad de hemodiálisis en la que solamente dializan a pacientes gestantes, ¿sale? Y vean, la doctora divide a su corte, que se compone de, perdón, se me olvidó aquí ponerles el número, pero se compone de 24 pacientes en lo que ella cataloga inicio urgente y 26 pacientes en lo que ella cataloga inicio retardado. O sea que un total de 50, todavía no. Y ella, como podemos ver, tiene una tasa de nacidos vivos en la corte de inicio urgente. Aclarar que la corte de inicio urgente es aquella en la que las pacientes las valoran y en un máximo de 2 días ya se encuentran en terapia sustitutiva, mientras que la corte de inicio retardador es aquella en la que al menos se retrasa el inicio de terapia sustitutiva porque se les otorga manejo de soporte y dieta estricta basada en plantas por al menos 2 a 3 semanas, ¿vale? Entonces, en nuestra corte, que más adelante, o que ya algunos conocieron, se parece más a la corte de inicio urgente que a la corte de inicio retrasado de la doctora. Su tasa de nacidos vivos en la corte de inicio urgente es de 54.1%, mientras que en el inicio tardío se eleva hasta 88.4%. Muy similar a la tasa de nacidos vivos en la bibliografía actual. La tasa no tuvo abortos en la corte de inicio retrasado, tuvo un 29% de abortos en la corte de inicio urgente, tuvo 16.6 óbitos, y estos fueron menos en la corte de inicio retardado. Y vean el peso promedio de nacer en su corte de inicio urgente, 1.225 gramos contra 1.672 gramos de la corte de inicio retrasado. Las horas de hemodiálisis por semana, sumamente parecidas a lo que vamos a ver de nosotros, o lo que ya vimos, 14 más o menos 5 y 18 más o menos 20, o sea, la mayoría alcanza 20, cuando mucho, ¿sí?, horas de sesión por semana. Las semanas de gestación en su corte de inicio urgente, 29 en promedio, y en su corte de inicio retardado de 34 semanas. Y bueno, les presento un resumen de lo que ya Saidita les habló hace rato. Nuestra tasa de nacidos vivos, nosotros tenemos una corte de 30 pacientes, bueno, actualmente ya es de 40, poco más de 40, pero no pudimos hacer el análisis para este evento. Pero bueno, de estas 30 pacientes, la tasa de nacidos vivos es del 86%, vean, muy similar a la corte de inicio retrasado de la doctora Orozco en el INPER. No tuvimos abortos, nuestra tasa de óbitos fue de 1 nada más,
El peso promedio al nacer, como ya lo dijo Zairita, fue de 1734. Nuestro número de sesiones por semana fue de 17 más menos 5. Y las semanas de gestación logradas, por ahí estamos rozando el pretérmino tardío, de 31.9 semanas de gestación. Y bueno, entonces, con todo lo anterior que quiero decir, bueno, se trata de intensificar la diálisis. ¿Cómo la vamos a intensificar? Tenemos varias opciones, incrementando el número de horas, incrementando el número de días, incrementando el tiempo, el QB prescrito y tirándole a una meta de boom más baja, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros queramos, o más alta, tomando siempre en cuenta la función renal residual. Es justo decir que la corte que nosotros tenemos y la corte también que presenta la doctora Orozco, la mayoría de las pacientes tienen función renal residual, ¿sí? Significativa, arriba de 1000 mililitros, y como vieron en datos que ya les presento, Zaira, prácticamente no se ultrafiltra, lo que nos hace también muy fácil la valoración del peso seco, ¿va? Y bueno, ya para terminar brevemente los demás aspectos, el manejo del peso seco. Todos debemos de tomar en cuenta que el embarazo es per se un estado de hipervolemia y de hiperdinamia, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado con los datos, por ejemplo, clínicos de deshidratación, que son altamente prevalentes en las mujeres embarazadas, como los calambres o la hipotensión, ¿sale? Y luego que ninguna herramienta de valoración del peso seco utilizada en las pacientes en hemodiálisis está validada en las mujeres gestantes, ¿sale? Pero no quiere decir que por ello no lo vayamos a dejar de utilizar. Hay que utilizar todas las herramientas que tengamos a la mano, todas enmarcadas con el juicio o asesoramiento clínico, ¿sí? BCM, péptido natriurético, ultrasonido con todos los parámetros de PUCUS que podamos evaluar, y por supuesto incluir el ultrasonido Doppler a partir de la semana 20-22 de gestación, poniendo especial énfasis en el peso del feto y el volumen de líquido amniótico, ¿sí? Eso nos va a ayudar mucho a tasar nuestro peso seco, ¿sí? Adelante. Finalmente, en cuanto a tasas de ultrafiltración, no existen datos sobre la seguridad, la máxima tasa de ultrafiltración segura en pacientes gestantes. La doctora Orozco comparte nuestra experiencia de que es técnicamente sumamente difícil realizar un ultrasonido de bienestar fetal de manera dinámica durante las sesiones de hemodiálisis, porque el producto de la gestación en las sesiones tiene su fiesta en grande, se mueve tremendamente, ¿sí? Es lo normal. De hecho, un producto que no se mueve durante la hemodiálisis hay que tener mucho cuidado. Entonces, no es posible realizarlo de manera dinámica. Y yo solamente en mi búsqueda encontré un solo reporte de caso de un doctor en Río de Janeiro que hablaba de que es una técnica, perdón, no se ve muy bien, pero en esta parte él dice que es una técnica simple y no invasiva, pero quien lo haya tratado de realizar, como en su caso la doctora Orozco, que ella lo vio de viva voz, no lo es, ¿sí? Y cuando yo le propuse realizarlo aquí a los expertos de bienestar materno-fetal, me dijeron prácticamente lo mismo. Y a lo que llegamos fue a hacer ultrasonidos antes de la sesión de hemodiálisis y después de la sesión de hemodiálisis, ¿sale? Ellos pues este doctor señala que la tasa de ultrafiltración segura alcanzada por esa única paciente que está reportando era de 5 a 6 mililitros por kilo por hora. Nada descabellada y muy parecida a la velocidad de rellenado del espacio intravascular, ¿verdad? Y bueno, ya para finalizar, en cuanto a otras pautas, pues ya saben, no hay restricción dietética para la paciente embarazada. Todas las bibliografías que nos hablan de restricción dietética en otros países y en México por la doctora Orozco se refieren a pacientes que no están en terapia sustitutiva, ¿sale? O sea, las dietas basadas en plantas con 0.6 gramos de proteínas por kilo y refuerzo con alfaceto análogos son pacientes que no están en terapia sustitutiva, ¿sale? Todas las pacientes de terapia sustitutiva deben recibir al menos 1.8 gramos de proteínas por kilo y 35 kilocalorías por kilo, y valorar la suplementación oportuna de calcio, de fósforo y de vitaminas hidrosolubles, incluso aunque no estemos dando hemodiálisis nocturna, ¿sale? Y en cuanto al manejo de la anemia, bueno, tener en cuenta el pronto uso del hierro
periodo parenteral, incluso en el primer trimestre de embarazo, aunque no se tengan datos de la seguridad del mismo en ese trimestre, eso no nos debe de detener para usarlo en caso necesario. No tenemos el tiempo que tenemos en una paciente que no está embarazada, o sea, tenemos 9 meses, ¿sale? Y prácticamente ningún mes para corregir la anemia en la paciente con enfermedad renal crónica, ¿sale? Entonces hay que utilizarlo y es seguro. Les digo, los datos de seguridad en el segundo y en el tercer trimestre bien comprobados, en el primer trimestre no tanto, pero si hay que usarlo, adelante. Y la dosis de eritropoyetina, ya saben, se incrementa un 50 a un 100% y si pueden incrementarla desde que se enteran de que está embarazada, aunque su último nivel de hemoglobina esté dentro de metas, háganlo. Y más si la paciente ya tiene tiempo en diálisis, o sea, si ya es prevalente y no incidente. Finalmente, en la anticoagulación, pues ya sabemos, los anticoagulantes vitamina K dependientes están contraindicados. La heparina, tanto de bajo peso molecular como no fraccionada, es muy segura y las dos se antagonizan con el mismo fármaco. La dosis que utilicemos debe ser la mínima, ¿sí? Pero suficiente para mantener anticoagulada a la paciente durante la sesión. Recuerden que los flujos sanguíneos que utilizamos en ella son muy bajos y por lo tanto fácilmente se coagulan. Y nada más descontinuar en el periodo periparto, si ya tuvimos el agradable resultado de llegar más allá de la semana 32, hay que estar siempre al pendientes de descontinuarla. Electrolitos y bicarbonato, prácticamente todos ellos en el tercer trimestre sobre todo, hay que suplementar, hay que ponerle potasio, hay que suplementarle calcio. Yo generalmente lo hago de manera oral porque no tenemos concentraciones de calcio diferentes aquí en México. A todas aumento el potasio a través de fosfato de potasio, la mayoría para llevarme los 2 electrolitos a la normalidad y bueno, alimentos ricos en magnesio. El bicarbonato prescrito generalmente es muy bajo, de 20 a 25, o bajo pues de 20 a 25. En nuestra unidad de hemodiálisis nosotros no utilizamos bicarbonatos arriba de 28, casi todas nuestras pacientes se mantienen en equilibrio ácido-base con esta prescripción. Y mucho menos de 35, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Finalmente, en cuanto a modalidad, hemodiafiltración versus hemodiálisis, prácticamente tampoco hay mucha bibliografía, pero creo que se va a empezar a generar bastante, dado la superioridad que ya se vio en los últimos estudios de hemodiafiltración versus hemodiálisis en cuanto a outcomes adversos en la población de hemodiálisis no embarazada, ¿sí? Entonces, vean ustedes, yo les puse aquí, por ejemplo, 3 ejemplos de reportes únicos de casos y en todas ellas se utilizó hemodiafiltración porque la paciente tenía una patología agregada. En la primera de ellos, de Ballesteros, tenía una intoxicación por paraquat, en la de Chu y otros tenía un hígado graso con falla orgánica múltiple y en la de Al-Haf y otros tenían recaídas de nefritis lúpica. Estos otros dos, Padu reporta 2 casos y Hase y otros reportan 6 casos, perdón, y son los únicos reportes de casos sin patología de la madre agregada. En estos 7, 8 casos, el volumen convectivo utilizado fue alto, de 30 litros por sesión, y las pacientes tenían función renal residual y no tenían tasas de ultrafiltración prácticamente significativas. Y recibieron todas ellas sesiones de hemodiálisis 5 a 7 días por semana, de 4 horas cada una. Los QVs, es importante mencionarlo, en estos pacientes todos arriba de 350, más bien en 350, ¿sale? Y ya para terminar, un resumen que el Oliveiro me gustó mucho, que chequé de este brasileño Oliveiro, lo que debemos de tener puntualmente muy presente cuando estamos frente a una mujer gestante en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre, comenzando por el inicio de ácido acetilsalicílico a dosis de 75 a 150 miligramos cuando las captamos en el primer trimestre, ¿sí? Y la realización de ultrasonido de bienestar materno-fetal a partir de la semana 20 y 22, y también para detección de anormalidades congénitas. Y bueno, la intensificación de la hemodiálisis, que actualmente no solamente quiere decir aumentar el número de sesiones o el número de horas,
sino objetivos boom abajo de 50 e incluso él abajo de 35. Recuerden que es la corte que les comenté de boom abajo o arriba de 35. Exámenes de laboratorio muy estrechamente. La intensificación de la hemodiálisis siempre requiere un monitoreo bioquímico de laboratorio también muy estrecho, muy intenso. Cada 2 a 4 semanas en el primer trimestre nosotros lo realizamos, en el segundo trimestre ya nos vamos a cada 15 días y en el tercer trimestre prácticamente ya nos vamos a cada semana, y los hacemos tanto pre como post hemodiálisis para ajustar la prescripción, ¿sale? Bueno, mi reflexión final es la siguiente. El objetivo de la diálisis no solo es prolongar la vida, sino proveer una rehabilitación lo más completamente posible, es decir, otorgar calidad de vida. Para manejar a una mujer en edad reproductiva, por lo tanto, deben de ser parte de nuestros objetivos de hemodiálisis que alcance un potencial aceptable para reproducirse y que se embaracen corriendo los menores riesgos posibles, tanto ella como el producto de su gestación. No vale en la actualidad aconsejar esterilizarse o terminar un embarazo para salud mental del equipo de salud, ¿sale? Gracias. Muchas gracias, doctora Elena. Excelente intervención. Aquí presente, doctora. Muchas gracias.